Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Mónica Amarfil, que fue personal civil de la Base Aérea Militar de Río Gallegos durante el conflicto de 1982. Moni, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a vos, Francisco, por invitarme a contar un poco lo que fue la historia vivida en el año 82. Gracias por tenernos en cuenta. Bueno, nuevamente el agradecimiento en realidad es mío, así que bueno. Comienzo por preguntarte, Mónica, entonces, porque tu caso es de los más, de los menos, digamos, si se quiere, divulgados. Que mi pregunta, obviamente inicial, es, bueno, ¿dónde estabas vos antes de que te convoquen? ¿Qué estabas haciendo para terminar en un lugar como Río Gallegos, que se termina transformando, obviamente, en parte del teatro de operaciones del Atlántico Sur de la Guerra de Malvinas? Yo estaba destinada en la Cuarta Brigada Aérea en la ciudad de Mendoza. Trabajaba allí. Estaba de novia con un personal militar. Estábamos haciendo todo en aquel momento, todos los arreglos para casarnos. Ya teníamos fecha prevista, teníamos todo más o menos armado. Cuando le llegué el pase a mi futuro esposo y se tenía que presentar sí o sí en la base aérea militar Río Gallegos. Así que teníamos dos opciones: o cancelábamos la boda o la adelantábamos. Hicimos lo segundo, adelantamos la fecha, nos casamos. Fue todo rápido porque no había mucho tiempo. Nos casamos, nos fuimos solo 5 días de luna de miel porque no daba más tiempo. Él se fue, se presentó a trabajar en la base aérea militar Río Gallegos y yo me quedo esperando mi pase. En medio de todo esto nos enteramos que toman Malvinas. Inmediatamente me presento a la Cuarta Brigada Aérea porque pensé yo, tengo que estar allá, al lado de mi esposo. Así que justo había llegado mi pase, me dan toda la documentación, me dan los pasajes del avión y esa misma noche del 2 de abril yo tomo el avión rumbo a Buenos Aires. Allá espero unas horas hasta que sale el avión con destino a Río Gallegos. Llego al aeropuerto de Río Gallegos, una desolación terrible, un lugar totalmente diferente a donde yo vivía. La gente que baja del avión empieza a irse y yo quedo sola, esperando que pase algo, que venga mi esposo. Me quedé esperando un rato y me llaman por teléfono diciéndome que él va a pasar a buscarme, que lo espere. Él estaba encuartelado, así que él buscaba los momentitos que lo mandaban a hacer alguna comisión para poder ir a buscarme. Me acuerdo que llegó con un camión verde de esos militares lleno de soldados. Vino a buscarme al aeropuerto y me llevó al departamentito que habíamos alquilado en la ciudad de Río Gallegos. Y vos, digamos, ahí como una también de las pocas mujeres que por ahí se encontraban en ese escenario. Claro, sí, totalmente diferente a donde yo vivía, a lo que yo veía y a lo que estaba acostumbrada. Así que no había mucho tiempo para saludos y recibimientos, así que me dejó en el departamento y él se fue a continuar con su tarea. Yo Claro, me sí. quedé ahí. Sí, decime. No, no, digo,
el contexto es de guerra. Es decir, Claro, no, claro. tampoco hay mucho tiempo para mucho saludo ni cosas lindas porque una guerra expone rapidez, exigencia y estar a la altura de lo que está demandando la circunstancia, ¿no? Sí, sí. Y aunque nadie te lo explicara, sabíamos que era así. Así que yo me presento al otro día a la base y ahí me reúno con el jefe de unidad. Yo venía de comunicaciones, era telefonista en la Cuarta Brigada Aérea. Pero cuando llego a la base estaba repleta de gente, con muchísima gente desplegada, mucho personal militar, soldados. Así que me dejan en las oficinas del edificio central, digamos, a donde estaban las oficinas, ¿no? Y quedo trabajando en personal. Ahí la tarea que cumplo es hacer el parte diario. Trabajábamos de 8 de la mañana a 20 horas porque el personal civil estaba convocado y el personal militar estaba encuartelado. Así que el horario nuestro era estar todo el día ahí. ¿Y Y dentro de... cuál era esa diferencia entre quienes se encontraban encuartelados y el lugar donde estaban ustedes? Es decir, ¿están en lugares distintos ahí? No, Los... no, no. No, no, estábamos en la misma unidad, solo que el personal militar quedaba ahí, dormía ahí. El personal civil se retiraba a las 20 horas a sus viviendas. Ahí va, ahí va, ahí te entendí, claro. Sí. Y entonces Eh, a vos cuando llegás, en definitiva, vos como que te predisponés a realizar tareas de telefonista y te dicen, no, te vas a dedicar claro, a esto, a tareas de personal. administrativas, Ahí va. tareas administrativas. Dentro de mis tareas hacía el parte diario, expedientes, formularios y las cédulas a los soldados que se iban a Malvinas. Eso estaba dentro de las tareas que yo hacía. ¿Y cómo era esa Eh, cédula? Es muy interesante, no, yo no sabía esto. ¿Y qué era un documentito? Un documento que... sí, sí, chiquito, y lo hacíamos a máquina con las máquinas de carro de aquella época. Mm. Se llenaba con los datos de, del soldado y se le entregaba. Y el soldado, los soldados que se encontraban allí desplegados o potenciales para irse a las islas, bueno, ustedes les daban esta documentación y se iban para allá. Exactamente. Nosotros todos los días formábamos, llegábamos a la unidad y formaba tanto el personal militar como el personal civil. Mm. Nosotros a un costado del personal militar. En algunas formaciones se hacían quinteos. ¿Y qué era eso? El personal militar hacía una sola hilera y contaban en voz alta. Cuando terminaban de contar, el jefe de unidad les decía, cada 5, un paso al frente. Hacían un paso al frente y el jefe de unidad les decía que vayan a retirar el armamento y sus mochilas, que el avión los estaba esperando para ir a Malvinas. Es decir, esa selección, te consulto, esa selección de los soldados entonces que se encontraban en Río Gallegos y que luego iban a ir a las islas, hacían como esta selección arbitraria, podríamos decir. Es decir, Para el cada personal cinco. militar, para el personal militar. Sí, 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 sí. Es decir, Los soldados ya sí. sabían, formaban grupos y el jefe sabía quiénes eran los que se iban. Eh, Te quiero contar esto que es lo que una de las cosas que a mí me tocó fuerte, y es que el personal militar salían corriendo a buscar sus cosas porque no había tiempo para pensar. Dejaban en Gallegos sus familias, sus esposas, sus padres,
mucha gente, y se despedían por medio de cartas. Y esas cartas nos daban a nosotros para que entregáramos a sus familias. ¿Y les podían después entregar efectivamente esas cartas? Sí, sí, sí. Cuando volvíamos nosotros a nuestras casas, íbamos y buscábamos dónde vivía la familia y le entregábamos las cartas de despedida de, de su esposo o de su hijo. A mí me tocó, gracias a Dios, un compañero que volvió de Malvinas, y yo se lo entregué a su esposa que estaba embarazada. Me tocó eso. Claro, Sí, fuerte, muy, muy fuerte. sí. Em, algo que mejor me había quedado pendiente ahí de preguntarte es cómo es que con quien era tu pareja en ese momento lo seleccionan para ir allí, o es una cuestión de destino que él elige, o lo convocan, lo llaman y le dicen, mira, te tenés que venir a Río Gallego porque en cualquier momento se va a desplegar, a desarrollar lo que fue la Operación Rosario, que fue el desembarco argentino en las islas. No, no, no sabía nada. A él le llegó un pase a Río Gallegos y allá se enteran por qué. Ese pase, ¿cuándo le llega? Le llega antes de casarnos. En febrero. Sí, más o menos, enero, febrero le llega. Claro, ahí todavía, digamos, fue una cosa como, bueno, Claro. Pero no explican por qué. Son pases. claro, En las unidades es muy regular que se dé el pase al personal militar. claro, claro, claro. Lo que sucede es que, claro, cuando se produce el pase de tu pareja, justo es cuando ya se empieza a llegar a, mm, bueno, esa decisión final de lo que termina sucediendo el 2 de abril. Y ahí es cuando, bueno, Exactamente. vos también tomás esa decisión y es como que tu familia cómo se lo toma, que era algo que digamos, porque me imagino que habrá sido fuerte, porque, Y sufrieron mucho, es decir, sufrieron digo, mucho. para poner en contexto, una mujer que no era de Río Gallegos o que no formaba parte de que vivía en Mendoza, es decir, que estaba lejos de esos teatros Era la hija, de era la operaciones, hija menor. eso, por eso, ¿cómo era el armado ahí familiar y cómo se lo De toman aquella, cuando vos tomas esta decisión? claro, de aquella época en que las familias no eran como ahora que la hija puede salir a la noche y se puede ir a bailar. En aquella época eran más rigurosos los padres, nos tenían un poquito más cortitos. A pesar de que éramos grandes ya, igual el respeto existió siempre con los padres. Y imagínate que yo nunca estuve una noche fuera de mi casa, nunca. Y de pronto casarme, agarrar mi bolso, irme y irme a una guerra, porque era eso en ese momento. Así que, bueno, sí, sufrieron muchísimo. Nos mandaban encomiendas y nos mandaban mucho, nos tenían que mandar mucho frazada para cubrir las ventanas porque había que hacer oscurecimiento, no podía salir ninguna luz al exterior, nada, Vos nada. me comentaste algo, así una anécdota que es que vos incluso te vas de tu casa allí en Mendoza, recoges algunos bártulos, ¿no? O cosas y te Los vas regalos, los, arriba yo porque los no sabía con qué te ibas a encontrar. Claro, los regalos, parte de los regalos de casamiento. Yo me subo al avión con media docena de cubiertos, media docena de vasos, media docena de platos, una cacerola. Y cuando llegamos al departamento que habíamos alquilado, no tenía muebles, nada. Entonces, en esa época, todo lo que yo llevo, pongo un papel en el piso y ese era mi aparador, el piso.
Y la gente, compañeros, nos prestó uno una cama, el otro nos prestó una mesa, pero nada era nuestro. Lo Claro. único nuestro era los vasos, los cubiertos y los platos que yo había llevado. El resto eran todas cosas prestadas. Así comenzamos nuestra vida. Y vos acá Después, tenías, ¿cuántos años tenías vos acá? 20, Eh, 20 años. y ahí, bueno, ibas destacando algo que es muy interesante, ¿no? Que le acontece o interpela, atraviesa todas las provincias patagónicas, que es el hecho de, bueno, los operativos de oscurecimiento. Esos, ¿a vos Sí. cuándo es que llega esa hora de decir, bueno, a la noche no se sale y vos te ibas desde la base al departamento y tenías que tapiar encima todo sin dejar Nos expuesta llevaba ninguna luz? nos llevaba el colectivo de la Fuerza Aérea. Un colectivo era el que nos trasladaba de ida y de vuelta. Y llegábamos a la casa y poníamos frazadas y no encendíamos luces, poníamos una sola vela, encendíamos y la poníamos en el piso para que no salga ningún tipo de claridad hacia afuera por algún ataque que pueda llegar a haber. Claro, Eh, exactamente. Por ahí aquellos que estén viendo esta entrevista en el momento y desconozca esta situación, bueno, en estas provincias patagónicas, Santa Cruz, Río Gallego, Tierra del Fuego, perdón, se realizaban estos operativos de crecimiento para evitar que la luz de determinadas unidades domésticas saliera al exterior y ello pudiera funcionar como una especie, no sé si de señuelo, pero de atractivo o de señalamiento para operaciones que pudieran llegar a realizar los británicos. O los chilenos, claro, digamos, al caso de Tierra del Fuego, que tenían una cuestión bifronte para afrontar, ¿no? sí, Entonces, claro, que nos había que puedan estar muy alerta detectar. con todo eso. Sí, sí, había que cuidarse de todos lados. Y los autos, en los focos, se le ponían unas cintas negras, donde solamente quedaba una línea para poder ver por dónde iban. Claro, claro, porque Pero había que tratar de salir lo menos posible y en el caso nuestro, si salíamos a algún lado, teníamos que dejar en la puerta de casa pegado un cartel donde decía dónde estábamos. claro, Por si sucedía algo, nos tenían que ir a buscar. claro, tal cual. Y me imagino que este recorrido que vos mencionás, que le ponían cintas a las luces de los autos, hacía que cuando vos volvías de la base al departamento, sea, digamos, ir también a 10 kilómetros por hora, ¿no? Bien despacito, porque no se veía Sí, nada, o cómo hacían. y al caminar no sabías dónde caminabas, no sabías si estabas pisando la calle, la vereda, porque no se veía nada. No podías usar linternas, nada. Así que fue una época complicada. Y si llovía, te mojabas los pies, metías en pozo los pies y bueno, había que seguir, sí sabíamos que había que seguir. No podíamos, eh, no podíamos echarnos atrás. Había que estar y cumplir con las órdenes que se daban, siendo personal militar o personal civil, había que cumplir con lo que decían y, y bueno, y esperar a ver cuáles eran las órdenes. Después yo donde trabajaba en personal, frente, en diagonal, había una oficina que era el grupo aéreo. Desde ahí salían los pilotos cuando iban a Malvinas. Eso te iba también a consultar, es decir, donde vos estabas, en definitiva, después veías los aviones que partían hacia el teatro de operaciones para ir a hundir o a tratar de infligir el mayor daño posible al bando británico, ¿o no? En realidad, los aviones salían de la pista. Desde la oficina sí salían ya los pilotos con los cascos y con todo ya para ir a buscar el avión. Ah, es decir, Eh, no formaba parte de la misma unidad, digamos. Es decir, vos veías sí, salir sí, a los sí, aviadores.
Sí, lo que pasa es que es grande la unidad. Imagínate que en el edificio central es donde estaba operaciones, donde estaba el grupo aéreo, y ahí diagramaban, se reunían, decían cómo iba a ser la actividad Operativo. que iban a desarrollar ellos allá. Cuando estaban listos y tenían que salir, salían desde ahí, los veíamos y veíamos que salían, no sé, 3, 4, 5, y después cuando volvían los aviones los contábamos y a veces eran menos, a veces eran los mismos, a veces llegaban llorando los pilotos porque alguno había quedado allá. Eh, no, yo no recuerdo bien el apellido de uno de ellos, no puedo recordarme ahora, pero estuvo en la oficina de personal diciendo que su señora estaba embarazada y que le hubiese gustado mucho llevarla a Río Gallegos para estar con él. Y una compañera mía le ofreció su casa para que ella venga. Y este piloto se puso muy contento, dijo, bueno, me voy hasta Malvina, vuelvo y le digo que se venga para que estemos juntos. Y él quedó allá, no volvió de ese viaje. Y su señora nunca se enteró que él la iba a llevar a Gallegos. Qué terribles estas historias porque uno no sabe cómo seguir, ¿no? Después, en esta situación, porque son experiencias muy duras lo que me estás mencionando. Y es como, bueno, es esto, ¿no? O sea, algo que te mencionaba antes, estás en un momento de guerra donde todo va a ser duro. Todo está siendo terriblemente fuerte y no hay como margen para nada. Pero no dimensionas. No, es que estás ahí y no No, te das cuenta, ¿no? no, estando ahí no te das cuenta. Yo me acuerdo que al mediodía nos juntábamos todos y comíamos en el casino de suboficiales y, y sí me acuerdo que en aquella época no hablábamos, era muy poco lo que mirábamos el piso, estábamos como en otro espacio, en otro lugar, sabíamos que lo que estaba pasando realmente nos hacía mal a todos, pero, pero no lo hablábamos, no, era un silencio que te aturdía. Sí, obviamente, fuertísimo, porque es como que te está atravesando todo, te está pasando todo ese tren por enfrente y es como, bueno, es- era más el hecho de hagamos, digamos, sigamos haciendo antes no sé, de ponerte a pensar realmente lo que estaba sucediendo, porque si te pones a pensar, obviamente que es durísimo y es como, bueno, cómo seguir? ¿Qué hacer? Porque obviamente que es eh, muy ríspida toda la situación y la sensación. Y estamos hablando de una provincia que a veces suele pasar esto, que es, bueno, Santa Cruz, y a veces no está considerado como a un escenario plenamente de guerra, y estaba pasando todo esto, ¿no? Sí, Estaba pasando sí. todo esto. Pero aparte vos hablabas desde el soldado, que era un chico de 18 años que no entendía nada, no sabía nada, pero vos lo escuchabas eh, con cómo hablaban y con la fortaleza, con la dignidad, cómo ellos iban a defender a la patria. Eh, a lo mejor no tenían ni idea de dónde iban, pero sí sabían, y todos, te lo puedo asegurar, todos querían ir. Sí, y el personal militar igual, fueron valientes, fueron héroes, realmente héroes. ¿A tu pareja le tocó ir a las islas? No,
No, no le tocó ir, pero recuerdo que nos dormíamos llorando pensando en que al otro día podía llegar a ser y no, no le tocó ir. Tu testimonio es excelente porque, o sea, da cuenta de que vos estabas allá con tu pareja, ambos, con sus respectivas parejas, que eran ustedes dos, dormían juntos, ¿sí? Sí, Eh, y estaba pasando sí, esto. Es decir, no estaban lejanamente, no estaban distanciados y era como, bueno, siempre esta latencia de mañana por ahí te pueden convocar para que vayas a las islas, ¿no? Eh, claro, porque si bien estaban encuartelados, pero ellos le daban permiso, porque sabían que yo había llegado, sabían que estábamos recién casados, entonces tenía algunos permisos para quedarse, no siempre. claro, ahí va. También eso Ujú. habla un poco también. Sí. Em, bueno, y vos me mencionabas que en tus tareas como administrativa de personal hacías esas credenciales y antes hacías los reportes, me habías dicho. Los partes diarios del personal que estaba presente o ausente en la unidad. Y esos partes constaban de también hacer como un resumen de lo que pasaba en el día en la base. Hoy salieron No, no, tales no, aviones. estaba el nombre de todo el personal que componía la base aérea y se ponían las novedades del personal. Quién estaba de guardia, quién estaba de turno, quién estaba ausente, quién estaba enfermo. Está bien. Y me habías también mencionado que además de esas tareas administrativas, luego te derivan a una parte más contable, puede ser, en este Después, despliegue de tareas claro, que te toca desempeñar allí en la base. después sí fui destinada a la parte de contaduría. Ahí trabajé 15 años. Y bueno, ingresé y estuve en la parte de mesa de entrada, pero después fui cambiando de sector. Pero Eh, eso, perdón, esas tareas contables, ¿era en la base de Río Gallego durante el conflicto? También, sí, sí, Y, sí. y ahí, ¿cuál era tu función? Que, Estaba en la parte de mesa de entrada. Ahí en mi oficina yo anotaba toda la documentación que entraba y que salía. y esas tareas las hacías vos sola o con alguien más también? En ¿Eran, la parte de mesa de entrada estaba yo sola, pero yo tenía mis otros compañeros que estaban también en la parte contable, pero hacían otro tipo de tarea. y en esas tareas contables, digo, pienso en contable, contabilidad, pienso en libro diario, pienso en cuentas. ¿Qué se contabilizaba? ¿Qué era lo que en definitiva por ahí, qué datos cruzaban, si se quieren, los libros diarios? O ¿cómo era ese Los movimiento? gastos, los gastos, también se hacía el tema del pago del personal, se pagaba en aquella época, este, los saberes del personal se hacían ahí, Ahí va. se mandaba documentación a Buenos Aires, se registraba todos los gastos que se hacían, todo lo que es facturación, eh, y se rendía a Buenos Aires. Claro, porque aparte son actividades poco contadas, tal vez en todo lo que es siempre de lo que se habla de la guerra de Malvinas, y es como, bueno, también se realizaban estas tareas para estar al día con las cuentas, si se quiere. Claro, claro, Eh, sí. Había que seguir con la tarea diaria, más allá de lo que de lo que había que hacer con respecto al conflicto. bueno, Mónica, y ahora voy a compartir algunas fotos que me estuviste también compartiendo, valga la redundancia, así mostramos un poco dónde estuviste vos y que cuentes también algunas cosas. A ver, estoy encontrándole la vuelta a esto. Yo creo que ahí debes estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Te veo a vos, sí, abajo. Acá, ahí estás viendo la foto. Ahí estoy viendo sí, ese es el tanque. Ahí va. Acá, esta Se es la ve, base donde te desempeñabas vos, ¿verdad? ahí hay una formación.
Sí, Ahí formábamos la bandera, el tanque de la unidad, y allá atrás se ve el edificio de la parte de conservación y transporte. esta era entonces la base de Río Gallegos, donde bueno, estabas vos con el resto del Sí, personal. La bandera así izada, que es. podemos ver también. ¿Esta foto la sacaste vos puntualmente o algún compañero? No, no, esa foto me la dio un compañero de la base, porque yo no guardo muchas fotos de aquella época. Acá tenemos el personal de sanidad. Mm. Estos eran compañeros tuyos, también allí de la base. Claro, ahí hay soldados, está Ernesto Aggi, ¿Y que cuál creo es? que no sé si era mayor, el que está de verde. ¿Este? Sí, él es Ernesto Aggi. No sé qué grado tendría en ese momento, este, pero aportó mucho para el conflicto con respecto a los aviones. Bien, no lo sé explicar, pero sé que los aviones con esto del frío les producía un problema para los pilotos y él logró poder solucionarlo porque él es bioquímico, Mm. entonces inventó la manera de poder colocarle algo a los aviones, que eso hizo que los pilotos no tengan ese problema. Bien, bien argentino, podríamos decir, en el sentido de atar todo con alambre y resolver problemas más en medio de una contingencia bélica, ¿no? Bueno, Eh, de si los sí. aviones sufrían algún desperfecto por el tema del frío, bueno, el doctor Ashi, como mencionabas vos, se calzó un El poco los doctor guantes Ashi, y resolvió un poco ahí algunos problemas. así es, sí, sí, excelente, excelente persona. Y creo que tenía una foto más. Y acá, comentame Y un ahí poco están esto, acá veo un los pozos, agujero. Sí. claro, sí, sí, ahí estaban los artilleros, o sea, ahí estaban los pozos donde corríamos cada vez que sonaban las sirenas, había que correr a los pozos, pero en este caso creo que ahí veo el aeropuerto, También. así que esos, ahí es donde custodiaban ellos para que defender el aeropuerto de posibles ataques. Me habías mencionado, creo que en off, que si ustedes estaban cumpliendo sus tareas normalmente, pero que de repente si sonaba alguna alarma, se tenían que ir básicamente un poco hacia estos huecos, hacia estas cuevas, Claro, a los básicamente, pozos sí, los pozos. sí, depende la sirena porque tenían unas que eran dos toques, otras que era un solo toque y cada una tenía un significado, ataque aéreo, ataque terrestre, y ya nosotros sabíamos a qué correspondía, entonces teníamos que salir corriendo, literalmente corriendo y meternos en los pozos hasta la orden que nos dieran de salir y de volver otra vez a realizar la tarea que estábamos haciendo. Fue impactante porque, ¿no? Obviamente, si sonaba la alarma encima, te despertaba como si nada y tenías que salir corriendo para ahí, para Sí, realmente cubrirte porque sí, sí, sí. algo estaba pasando. Incluso se hacían prácticas para Eso. para que salga bien, para que no quede nadie. Y, y a veces se hacía porque en una oportunidad tuvimos una alarma de dos aviones que venían y sonaron las sirenas y bueno, el personal civil se lo subió a un colectivo y nos sacaron de la unidad y el personal militar quedó en la base. Y muchas éramos esposas de personal militar
y no teníamos tiempo ni de despedirnos. Era subir al colectivo, nos sacaron a nosotros y ellos quedaron ahí. Mientras que salían los aviones desde Gallegos a interceptar aquellos aviones que venían. Y por suerte fue un susto nada más. Claro. Y eso también te iba a preguntar, que había otras mujeres también allí trabajando, cumpliendo Sí, tareas parecidas a las tuyas. sí, sí, había personal de limpieza, había personal administrativo, había civiles, cocineros, choferes, eh, en conservación e instalaciones, teníamos personal civil, electricista, eh, eran Un conjunto interesante todos, de sí, personas. compañeros, compañeros nuestros, sí. Yo le preguntaba a Mónica también si no tenía fotos de ella acá en la base y claro, ella me respondía que no, ¿verdad? Y porque tampoco los ánimos ameritaban, pero digo, el clima en el que se vivía también, digamos, volver a poner esto en eje, quizá. Y Sí, y después de 40 años me doy cuenta que no he querido que queden evidentemente recuerdos de aquella época. Todos los recuerdos quedaron en mi cabeza y en mi corazón, pero no tengo fotos de lo vivido. Es que yo creo que ninguna foto que yo me pueda haber sacado refleje lo que estaba viviendo realmente. sí, 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 es imposible, ¿no? También porque una foto puede mostrar un conjunto allí de personas, pero lo cierto es que las circunstancias estaban siendo sumamente Sí, extremas, ¿verdad? Eh, sí. y bueno, y si querés también, Mónica, si no, no te voy sacando mucho más tiempo, pero cómo después empieza a ser el final del conflicto, cuando ya empieza a llegar ese 14 de junio y el después, cómo lo vas viviendo un poco vos, qué cosas fueron sucediéndote, cómo fuiste pensando tu experiencia allí. Cuando nos enteramos que se rinden nuestros soldados, fue muy triste, pero a la vez, en mi caso, fue un alivio porque no iban a haber más muertes de las que hubieron. Yo lo vi desde el lado de la mujer, de la madre, de la hermana, y pensé, menos mal, que vuelvan a casa, que vuelvan con sus familias, sus padres, sus esposas, sus hijos. Eh, Era lo que yo quería en ese momento. Sí, porque fue muy triste, se sufrió mucho en aquella época. Sí, sí, obvio, me imagino, me imagino. ¿Y vos cuándo es que te retirás de Río Gallego? ¿Vos volvés a Mendoza o te quedás después cumpliendo funciones allí? No, no, yo me quedo trabajando como personal civil en la base hasta que me jubilé, que fue en noviembre del año pasado, y fui la última personal de la unidad que estuvo en la época de Malvinas, porque el resto del personal, sea militar o civil, se jubiló, se retiró, se fue de pase, y yo quedaba porque llegué muy joven, muy jovencita, 20 años tenía. Entonces, casi toda mi vida estuve en la base, pasando por otros destinos, eh, y me jubilé en noviembre del año pasado y me vine a vivir a La Pampa, porque aquí en La Pampa tengo a mis hijos y a mis nietos. Yo me divorcio y quedé sola allá. Mm, Mis hijos, mis tres hijos, se vinieron a estudiar, eh, y se quedaron.
Tengo una hija en Córdoba y mis 2 hijos varones en La Pampa. Y Mm. yo quedé sola en Río Gallegos desde acá de La Pampa y desde Córdoba ya me estaban mis hijos pidiendo, por favor, mamá, vení, vení. Pero me tenía que jubilar, no podía venirme antes. Así que les pedía que me tengan paciencia. Y Me jubilé cuando... en Sí. noviembre y en diciembre hice mi mudanza y me vine a vivir a La Pampa, Mm. cerca de mis afectos, de mis hijos, de mis nietos. Bueno, qué bueno. Y Y cuando, cuando te jubilás, por lo que veo, creo que lo habías mostrado antes, te terminan reconociendo, digamos, tus labores allí realizadas, te reconocieron como veterana, puede ser, te dieron allí alguna medalla. sí, sí, tengo mi medalla de veterana, tengo los certificados del Congreso de la Nación y de la Fuerza Aérea, Bien, pero económicamente no, nada. bueno, Y es lo que por ahí estamos pidiendo un claro. poquito que se nos reconozca, no como la gente que estuvo peleando, que Ujú. fueron nuestros héroes argentinos, pero que se nos reconozca el dolor, por lo menos, que tuvimos que vivir. Tal cual, totalmente, sí. Bueno, por lo menos hubo un reconocimiento en sentido simbólico, lo cual por lo menos es un avance, digamos, se Para entiende, contárselo a mis nietos. claro. Y por otra parte, digamos, para, para también ponerlo, ¿no? Pero es decir, que no fueron olvidados más de lo que ya había pasado, ¿no? Porque eso también te iba a preguntar, que es, bueno, o sea, termina todo esto, termina el conflicto bélico y un poco, allí no sé si me habías mencionado, pero es como que del tema después, en la familia, en el día a día, en la sociedad, no se habla, ¿no? Es como un patrón repetitivo de todos los casos de los soldados, de los conscriptos y de quienes habían participado. Y también la pregunta es si a ustedes, a vos, a tu pareja, en su momento le exigen lo que se denomina como los pactos de silencio, es decir, no decir nada, o cómo es que se va dando todo eso. No, 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 no nos dicen nada. No nos dicen nada. En el caso mío, mi silencio personal fue porque eh, quedé choqueado después de lo vivido, creo yo. Y me doy cuenta ahora, y después de que vos me pediste las fotos, dije, necesito un psicólogo." Sí, sí, porque uno cree que, bueno, ya está, ya pasó, ya lo viví, pero en el fondo duele, todavía duele. Y sí, por supuesto. Por supuesto, hay muchos soldados que obviamente, bueno, tu caso también, o otras veteranas que es un, ¿cómo decirlo? Es un tema haber protagonizado una guerra, ¿no? Es como estar en esto, en una situación extrema, sumamente extrema, eh, durante 74 días, que fue lo que duró en este caso el conflicto, pero es decir, había que estar, ¿no? Sí, Entonces, bueno, marca un poco y fuertemente lo que fue un evento de nuestra historia reciente, ¿no? Y que obviamente sigue dando que hablar. tal cual, sí, sí. Ojalá que el gobierno pueda reconocer realmente a los que realmente estuvimos cerca. Sí, obviamente es el deseo también de todos los protagonistas de la sociedad argentina y de quienes obviamente militamos por la causa y la cuestión Malvinas. Eh, Exacto. Así que bueno, Mónica, de mi parte no hay nada más. Esta era un poco la hoja de ruta que había planificado. Espero que te hayas sentido cómoda. A mí me interesó muchísimo todo lo que comentaste. Así que de mi parte, este agradecimiento. Bueno, la agradecida soy yo. Y, y gracias por permitirme
el haberme expresado libremente y con tranquilidad y lo pasé muy bien. Me hiciste recordar momentos que ya los tenía un poquito en el olvido. Bueno, bueno, gracias nuevamente y bueno, es bueno también haber logrado un poco este ejercicio tan importante a veces de nuestra memoria Seguro que como sí, sociedad y de reconstrucción de la causa Malvinas. seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, Mónica, te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima.